Este ángel se llama Dan, quien suele viajar por el mundo de los vivos, guiando las almas al cielo. A diferencia de la dureza de otros dioses, Dan está lleno de compasión por el mundo. No solo usa frecuentemente sus poderes para salvar animales pequeños, sino que también castiga a los malhechores. Mañana a medianoche, Dan abandonará su deber de guiar almas en el mundo humano para ascender al cielo. Pero antes de eso, tiene una última tarea que completar. Tan pronto como Dan recibe la dirección de la misión, se distrae con un alboroto cercano. Resulta que dos matones están intimidando a una niña ciega, pero la niña no parece intimidarse fácilmente. Alzó su bastón guía. Con solo unos pocos golpes derribó a la pandilla de matones. Aunque no era débil de moral, los insultos de los matones aún entristecieron profundamente a la chica ciega. Esta chica se llamaba Yeon-seo. Era la heredera de un conglomerado. A pesar de haber nacido en una familia rica, el destino no la había favorecido. Después de la muerte súbita de sus padres, Yeon-seo, que era originalmente la capitana de un grupo de ballet, resultó herida por una araña que cayó durante una actuación, lo que la dejó ciega. Esto provocó que su carrera se estancara. Su inmensa fortuna cayó en manos de sus familiares. Yeon-seo estaba decepcionada y siempre buscando una oportunidad para recibir un trasplante de córnea. Pero milagrosamente, cada vez que había un donante, se echaban atrás por varias razones. Yeon-seo permaneció atrapada entre la esperanza y la espera, lo que llevó a un temperamento cada vez más extremo e irritable. Dan se sintió fuertemente atraído por la resiliencia de Yeon-seo. Él siguió a Yeon-seo hasta el puente. Yeon-seo recordó su carrera de ballet perdida, sintiendo una inmensa tristeza. La bondad de Dan proviene de la empatía. Se acercó lentamente a Yeon-seo, usando su cuerpo transparente para depositar un beso angelical en sus labios. De repente, toda la tristeza en el corazón de Yeon-seo desapareció, convirtiéndose en una lluvia de flores que caían lentamente. Yeon-seo volvió al banco del parque, sintiendo la sensación de la lluvia de flores. Parecía que, gracias a este beso, aunque no podía verlo, Yeon-seo podía sentir la presencia de Dan, lo cual sorprendió mucho a Dan, porque hasta ahora los humanos no habían podido ver su estado en el mundo humano. Quizás, justo ahora, después de haber sido acosada por dos matones, Yeon-seo se volvió muy sensible a la presencia del hombre sentado a su lado. Ella le pidió a Dan que dejara el asiento. Dan, enfrentándose a la actitud chulesca de Yeon-seo, comenzó a discutir, diciendo que todo en el mundo pertenece a Dios. Yeon-seo no tiene derecho a privar a otros de sus derechos, pero Yeon-seo mostró desprecio por Dios. Viendo el extremismo de Yeon-seo, Dan le dijo que no todos los que experimentan una tragedia se vuelven tan negativos como ella, y que no todos quieren tirarse de un puente. Al oír a la otra persona mencionar su pasado, los ojos de Yeon-seo se abrieron. Rápidamente se acercó para preguntarse la identidad de Dan. En medio del empujón, el pañuelo en el pecho de Dan cayó, recogido por Seo. Mientras tanto, la tía del otro lado decidió firmemente celebrar el 20º aniversario de la compañía en el aniversario de la muerte de los padres de Yeon-seo. No solo invitando a un gran número de invitados, sino también contratando a una compañía de ballet para que actuara. Después de que Yeon-seo se retiró, su hija Nina se convirtió en la primera bailarina de la compañía de ballet, de cualquier manera que se mire. Este arreglo fue una provocación contra Yeon-seo. La secretaria Cho fue la responsable de cuidar a Yeon-seo. Fue a ver a su tía, anunciándole que asistiría a la fiesta ese día, pero su tía se atribuyó el mérito, diciendo que después de que Yeon-seo perdiera la vista, fue una suerte que ella diera un paso al frente para dirigir la compañía de ballet. Por lo tanto, quería que Yeon-seo fuera testigo de la gloria actual de la compañía. Pero la secretaria Cho destrozó el egoísmo de su tía con una sola frase. La desgracia de Yeon-seo fue la bendición de su tía Nisia. Si Yeon-seo recuperaba la vista y volvía a hacerse cargo de la compañía de ballet, en ese caso, la tía sería inmediatamente despedida. Además, la cirugía de trasplante de córnea de Yeon-seo enfrentaba obstáculos. La secretaria Cho sospechaba que se debía a las artimañas de la tía. Antes de irse, dijo que investigaría a fondo este asunto. La tía comenzó a entrar en pánico. Era cierto que había sobornado al médico, obstruyendo constantemente la cirugía de trasplante de Yeon-seo, para mantenerse siempre segura en el puesto de líder de la compañía y así poder ascender a su propia hija. Después, fue a ver al médico, advirtiéndole repetidamente que mantuviera todo en secreto. De lo contrario, cuando llegara el momento, haría del médico el chivo expiatorio. Esa noche, Dan descubrió accidentalmente que le faltaba el pañuelo del pecho. Este era el único camino para que un ángel llegara al cielo. Con él, podría pasar por las puertas del cielo al día siguiente. Dan comenzó a buscar ansiosamente por todos lados. De repente recordó quizás la niña ciega lo había sostenido. En ese momento, Yeon-seo despertó de una pesadilla. La secretaria Cho acudió inmediatamente a consolarla. Desde que sus padres fallecieron, la secretaria Cho siempre había cuidado y velado por Yeon-seo.
Él conocía el dolor y la ira de Yeon-seo, pero aún así la animaba, esperando ver la sonrisa alegre de Yeon-seo. Pero a los ojos de Yeon-seo esas palabras se distorsionaron, todas extremadamente duras. Al día siguiente, Yeon-seo cambió repentinamente su actitud anterior. Se arregló para asistir a la celebración del aniversario de la empresa. Esta fue la primera vez que Yeon-seo apareció en público desde que perdió la vista, atrayendo la atención de todos los invitados presentes. Durante la función de ballet, Yeon-seo no apareció entre el público, sino que fue al pasillo desierto de la compañía. Cerró la puerta con llave, tomó el pañuelo de Dan, lo retorció para formar una cinta para el pelo de bailarina y lo colocó en el suelo a su lado. Sé su compañera en este lugar desolado. Bailó al ritmo de la música en la sala de ensayos. En la fiesta posterior, Yeon-seo subió al escenario para dar un discurso. La tía esperaba poder usar su discapacidad para conseguir patrocinios para la compañía. Yeon-seo se burló despiadadamente de Nina, lo que enfureció muchísimo a su tía. Yeon-seo dijo esas palabras para vengarse, porque su tía organizó la celebración en el aniversario de la muerte de sus padres. Y Dan también fue a la celebración para recuperar el pañuelo. Mientras Yeon-seo bailaba, Dan recuperó el pañuelo, y él también fue el único espectador de Yeon-seo. Al ver a Yeon-seo y al secretario Cho partir, la puesta de sol se desvaneció gradualmente. Dan se dirigió a la ubicación de la tarea final para recibir al alma que partía. La última persona que necesitaba recibir resultó ser que el coche del secretario Cho había sido víctima de una jugarreta, causando que perdiera el control en una carretera de montaña. Cuando Dan llegó, el coche entero estaba atascado al borde de un precipicio. Yeon-seo aún vivía y sintió la presencia de Dan y gritó pidiendo su ayuda. Al final, Dan no pudo soportarlo, y en el momento en que el coche estaba a punto de caer, detuvo el tiempo, reveló su verdadera forma de ángel y voló hasta el coche para salvar a Yeon-seo y llevar el coche de vuelta a la carretera. Pronto, Kang-woo, que pasaba por allí, encontró a Yeon-seo y la llevó al hospital, donde se le realizó un trasplante de córnea con el de la secretaria Cho. Aunque Yeon-seo se salvó, la creencia errónea de Dan le hizo cometer un grave error. Los ángeles superiores le habían advertido previamente, una de las prohibiciones para los ángeles es intervenir en la vida y la muerte de los humanos. Ahora Dan había salvado a alguien que estaba destinada a morir, Yeon-seo. Según el castigo, su alma sería dispersada. Justo cuando Dan cerró los ojos esperando el juicio, nada sucedió. Resultó que las almas a las que Dan había ayudado antes habían pedido clemencia por él. Por lo tanto, el cielo estaba dispuesto a darle otra oportunidad, vivir como humano durante 100 días y ayudar a una chica a encontrar el amor. Si tenía éxito, las puertas del cielo se le volverían a abrir. La chica en cuestión era Yeon-seo. Tras despertar en el hospital, Yeon-seo recuperó la vista. Pero al enterarse de la muerte del secretario Cho, no se preocupó por su salud y fue al funeral. Yeon-seo se quedó ante la foto del secretario Cho, recordando las palabras que él le había dicho una vez. Él esperaba ver la brillante sonrisa de Yeon-seo, así que Yeon-seo forzó una sonrisa. Pero esta sonrisa hizo que los presentes en el funeral pensaran que Yeon-seo podría estar loca. Esa noche, cuando Yeon-seo volvió a casa y buscó la cinta del secretario Cho para verla, sus lágrimas reprimidas finalmente fluyeron. Incluso la secretaria Cho, que siempre la había cuidado, también la había abandonado. Aunque él le hubiera dejado sus ojos a Yeon-seo, ¿de qué servía eso? Yeon-seo, dolorida, yació en el suelo y durmió toda la noche. Cuando se despertó temprano por la mañana, después de que el médico la examinara, dijo que era una condición psicológica relacionada con la pérdida de un ser querido. Debido a un dolor excesivo, le provocó una incapacidad para realizar acciones relacionadas con el fallecido en el pasado. Esto puso a Yeon-seo y al mayordomo en una situación difícil, porque casi todo el trabajo diario de la secretaria Cho era con Yeon-seo. Por lo tanto, después de que Yeon-seo pudo ver todo, sus extremidades quedaron paralizadas. Desde que la secretaria Cho falleció, el mayordomo necesitaba contratar una nueva secretaria. Yeon-seo, siendo exigente, rechazó a todos los candidatos entrevistados. Dan, queriendo acercarse a Yeon-seo, también asistió a la entrevista y fue rechazado involuntariamente. Sin embargo, antes de irse, Dan criticó la actitud de Yeon-seo y le aconsejó ser alguien radiante y amigable. Yeon-seo se enfadó, se levantó y lo persiguió An-seo. En ese momento el mayordomo se sorprendió y gritó, porque la apariencia de Dan permitió que Yeon-seo volviera a caminar. Al ver esto, el mayordomo llamó a Dan y lo contrató como nuevo secretario. Con el tiempo juntos, Dan descubrió que Yeon-seo era en efecto una persona fría e indiferente, una chica extremadamente crítica. Ella revisaba cuidadosamente cada rincón de la casa,
sin permitir que quedara ni una mota de polvo o un cabello. Dan, sintiéndose algo desesperado, se dio cuenta de que hacer que John Seo, tan exigente, se enamorara no sería nada fácil. Pero Dan no se rendiría. El tiempo pasaba día tras día. John Seo reprendía a las criadas todo el día por no hacer bien su trabajo. Dan no lo soportó, así que intervino por las criadas, y John Seo lo castigó a barrer los pétalos caídos en el patio bajo una fuerte lluvia nocturna. Las alas de ángel de Dan crecieron repentinamente. Lo que fue aún más coincidente es que la señal de llamada de John Seo en el bolsillo de Dan también sonó en ese momento, según las reglas de John Seo. Después de recibir la señal, Dan tenía que aparecer frente a ella lo antes posible. Pero en ese momento, Dan llevaba las alas, obviamente sin que John Seo lo viera. Al no encontrar a Dan, John Seo empezó a caminar hacia su habitación. Dan fue a todas partes a esconderse, sujetando el pomo de la puerta para evitar que John Seo entrara a la habitación. De repente, la puerta de cristal del salón se rompió. John Seo escuchó el ruido y se fue, con los cristales esparcidos por todo el suelo, recordándole a la araña que cayó en el escenario. John Seo se sentó en el suelo con miedo. En ese momento, el viento entró en la casa por las ventanas rotas, haciendo que la araña de la casa se balanceara. La escena era similar, exactamente igual. John Seo perdió temporalmente la capacidad de pensar. Su cuerpo entero estaba cubierto de miedo. De repente, la araña hizo un ruido de rotura, cayendo desde arriba de la cabeza de John Seo. En el momento justo, Dan desplegó sus alas y apareció sobre John Seo, bloqueando la caída de la araña para ella. Bajo sus pies había trozos de cristal rotos. Dan abrazó a John Seo y la puso en el sofá. Cuando Dan no sabía cómo explicar las alas en su espalda, John Seo dijo primero que no esperaba que Dan tuviera un pasatiempo tan trivial como disfrazarse. Mientras hablaba, se abalanzó para quitarle las alas a Dan. Viendo que Dan solo pudo empujar a Geo a un lado y correr afuera, la lluvia fuera de la ventana cesó repentinamente. Las alas de Dan también desaparecieron en ese momento afuera de la casa de John Seo. Kang-woo la estaba visitando. Escuchó el sonido de cristales rotos a lo lejos y entró corriendo él mismo justo cuando llegaba al pasillo. Se encontró con Dan. Dan pensó que era un ladrón que había roto el cristal y entrado. Así que se abalanzó a pelear con Kang-woo. Hasta que John Seo escuchó el sonido, solo entonces supo que el hombre frente a ella era Kang-woo, el nuevo director de la compañía de danza. Después de aclarar el malentendido, John Seo seguía sin sentir simpatía por Kang-woo. Fríamente ordenó que despidieran a los invitados. Pero Kang-woo no quería darse por vencido, deseando hablar con John Seo como el nuevo director. Dan se levantó y no dijo mucho. Invitándolo a salir de la casa, Kang-woo estaba frustrado y solo pudo marcharse. Tan pronto como llegó a la entrada de la casa, sintió inmediatamente a alguien siguiéndolo, y esa persona era Nina. Nina explicó apresuradamente que no estaba siguiendo a Kang-woo, sino que solo quería ir a una tienda cercana. Kang-woo solo necesitó mirarla para saber que mentía, pero aún así la invitó a cenar juntos a la mesa. Nina dijo que realmente esperaba que John Seo pudiera volver al escenario, porque su talento y habilidad eran excepcionales, como un regalo de Dios. Si John Seo regresara, ella estaría dispuesta a hacerse a un lado en cualquier momento. Después de decir esto, Nina puso una excusa para ir al baño. Pero cuando regresó, Kang-woo la tomó de la mano y se inclinó para examinar sus músculos faciales. Él sabía que Nina había ido al baño a vomitar para controlar su peso, lo cual es extremadamente dañino para el cuerpo. En respuesta a la explicación de Nina, Kang-woo la llevó con fuerza a la ventana para que se mirara a sí misma, diciéndole que para convertirse en una bailarina de élite, debía ser egoísta y anteponerse a sí misma al día siguiente. John Seo llamó al personal de seguridad del vecindario pidiéndoles que revisaran el video de vigilancia de la noche anterior para averiguar quién rompió la ventana. Dan pensó en la escena del día anterior, cuando le habían aparecido sus alas, que podrían haber quedado grabadas en la cámara. Mientras se sentía inquieto, el personal de seguridad le informó que el sistema de vigilancia podría haberse dañado por la tormenta de esa noche, lo que hacía imposible ver quién rompió la ventana. Al oír eso, Dan finalmente se sintió más tranquilo mientras despedía al guardia de seguridad. De repente se dio cuenta de que en realidad era un ángel de alto rango disfrazado que había venido específicamente para ayudarlo a superar el peligro. Dan y su superior intentaron averiguar la razón de la aparición repentina de sus alas. Después de pensarlo una y otra vez, sintió que era muy probable que se debiera a la lluvia. Mientras tanto, cuando el ángel de alto rango se marchaba, Kang-woo trajo consigo a un policía no invitado. Resultó que su abuela también estaba preocupada por el ataque a la casa de John Seo la noche anterior. Pero esa acción tan decisiva hizo que John Seo se sintiera muy incómoda. Después de que la policía terminó su investigación y se fue, John Seo arrastró a Dan preparándose para salir en coche sin darle a Kang-woo la oportunidad de hablar. Pero entonces ocurrió una situación incómoda. Dan confesó con una mirada apenada que no sabía conducir, dejando a Kang-woo sin más remedio que ser el conductor temporal.
Llevando a Jeon Seo y a Dan a la funeraria, Jeon Seo fue a los memoriales de sus padres y del secretario Cho, llorando porque los extrañaba. Esto cambió la opinión de Dan sobre Jeon Seo. Ella no era tan fría como parecía cuando salieron de la funeraria. Dan le dijo a Jeon Seo que la ayudaría a recuperar la esperanza porque su propósito en la tierra era Jeon Seo. Esa declaración sonaba a declaración de amor, haciendo que Jeon Seo entrara en pánico momentáneamente. Justo entonces comenzó a llover. Dan se apresuró a regresar a la funeraria para pedir prestado un paraguas, pero de repente recordó que cuando llueve, sus alas aparecerían. Así que Dan no se atrevió a regresar inmediatamente con Jeon Seo. Mientras Jeon Seo esperaba a Dan, Kang-woo aprovechó la oportunidad para acercarse a ella. Jeon Seo no esperaba que Kang-woo llevara un proyector consigo. Comenzó a reproducir los maravillosos momentos de los bailes pasados de Jeon Seo, alabándola como alguien nacida para bailar ballet, invitando a Jeon Seo a regresar. Aunque Jeon Seo se negó claramente, las emociones ocultas en su corazón seguían surgiendo fatalmente. Cuando Kang-woo los llevó a casa, Jeon Seo descubrió accidentalmente que la persona que la ayudó a llamar a la policía el día del accidente de coche fue Kang-woo. En ese momento, Dan también se dio cuenta de la conexión entre ellos, adivinando que Kang-woo era el amor destinado de Jeon Seo. Un día, cuando Jeon Seo y Dan acababan de llegar a casa, descubrieron que su familia había entrado en la casa sin permiso. Hipócritamente organizaron una fiesta de alta para Jeon Seo. Pero de hecho, su tía entró en secreto en la habitación del secretario Cho para llevarse todas las investigaciones sobre su impedimento al trasplante de córnea mientras él aún vivía. Jeon Seo solo sintió rabia. Sin darse cuenta del plan de su tía, le ordenó a gritos a la familia de su tía que se fuera. Dan estaba desconcertada por la actitud de Jeon Seo, sin saber qué clase de persona era su tía, solo pensando que Jeon Seo era extrema e indiferente. Por eso los dos tuvieron una gran discusión, incluso llegando a agredirse mutuamente. Jeon Seo, enfadada, despidió a Dan inmediatamente. Dan no se quedó atrás y abandonó la casa de Jeon Seo inmediatamente. Un rato después, el ama de llaves fue a buscar a Dan para invitarlo a beber con él, aconsejándole que se humillara y pidiera perdón a Jeon Seo. Dan, borracho, regresó a casa de Jeon Seo. Con la ayuda del vino, Dan ató una bufanda de seda alrededor de la muñeca de Jeon Seo, diciéndole que considerara la bufanda como una muestra de que él se quedaría con ella en el futuro. Luego Dan la invitó a bailar. Dan, borracho, dijo que el baile de Jeon Seo era el paisaje más hermoso del mundo. Tras decir estas palabras, Dan, borracho, se desplomó sobre el hombro de Jeon Seo, pero al despertar a la mañana siguiente, Dan fue detenido por la policía. Resultó que Jeon Seo había llamado a la policía acusando a la persona que había sido despedida pero que aún así había entrado en su casa privada. Dan inmediatamente le rogó clemencia. En ese momento, Jeon Seo exigió que Dan confesara su propósito al acercarse a ella. Resultó que anoche, después de quedarse dormido, Dan empezó a decir disparates, y lo que dijo era similar a lo que el hombre del banco del parque dijo cuando Jeon Seo perdió la vista. Así que Jeon Seo supuso que Dan se había estado acercando a ella durante mucho tiempo, incluso planeando convertirse en su secretario. Al oír esto, Dan no supo qué explicar. De hecho, era verdad. Solo pudo decir vagamente que sí, que había sido enviado por alguien superior para acercarse a Jeon Seo. Pero el superior en boca de Dan se refería a Dios. Pero Jeon Seo lo entendió mal como su familia. Sin decir mucho, le dijo a la policía que se llevaran a este espía. Ese día, la compañía de ballet celebró una reunión de emergencia porque Kang-woo anunció que Jeon Seo asumiría el papel principal, pero aún no había convencido a Jeon Seo para que regresara. Ante las críticas de los inversores, Kang-woo declaró inmediatamente que definitivamente conseguiría que Jeon Seo diera una conferencia de prensa y anunciara personalmente su regreso. Por otro lado, Jeon Seo también se enteró accidentalmente de que la noticia de su próximo regreso había comenzado a circular en Internet. Sabía que debía ser Kang-woo quien había hecho esto. Fue directamente al grupo de baile y le dejó claro a Kang-woo que su regreso era imposible. Por mucho que Kang-woo intentara convencerla, Jeon Seo lo ignoró. Al regresar a casa, Jeon Seo recibió una carta de su tía. Dentro había un contrato para la extensión de su nombramiento. En ese momento, su tía también la llamó. Estaba quemando los documentos que la secretaria Cho había investigado sobre la donación de córnea y dijo que el comportamiento de Jeon Seo era inapropiado. Como no recibió la aprobación de la junta, solo podía seguir reemplazando a Jeon Seo, asumiendo el cargo de jefa del grupo de baile y presidenta de la corporación. Si Jeon Seo no accedía, tendría que celebrar una conferencia de prensa para anunciar su regreso y así calmar las dudas del consejo. Jeon Seo detestaba la hipocresía de su tía. Se negó rotundamente a firmar el contrato de extensión. Le prometió a su tía que definitivamente aparecería en la conferencia de prensa con una imagen saludable, pero la realidad no fue la deseada. Una vez que Jeon Seo tenía problemas, no podía arreglárselas sola.
lo que la hizo recordar a Dan. Parecía que solo con Dan, Yeon-seo podía ser normal. Pero después de que despidieron a Dan, todo el personal doméstico de la casa de Yeon-seo no pudo soportar su carácter y renunció, quedando solo 2 personas en la casa. Ella y la ama de llaves Yumi. Ese día, la ama de llaves trajo a una criada, diciéndole a Yeon-seo que esta criada había trabajado en la compañía de baile y había visto al guardia de seguridad aceptando sobornos de su tía, y que él fue quien rompió el cristal de la ventana ese día. Al darse cuenta de que había hecho daño a Dan, Yeon-seo comenzó a sentirse culpable, buscando a Dan por todas partes. Para unir a las 2 personas, finalmente ella conoció a Dan en el banco donde se conocieron por primera vez. Yeon-seo le sugirió que volviera a trabajar a su casa. Dan aceptó alegremente, pero le pidió a Yeon-seo que aceptara 3 aspiraciones. Por otro lado, su tía, queriendo crear problemas para Yeon-seo, había estado corriendo la voz de que aparecería en la conferencia de prensa. Si algo le sucedía a Yeon-seo en la conferencia de prensa, su tía aprovecharía esta oportunidad para eliminarla y apoderarse de toda la corporación. Así, el presidente temporal se convertiría en el presidente real. Así que esta vez, Yeon-seo no podía ser descuidada. Para evitar que su tía se apoderara de los bienes de su familia, comenzó un entrenamiento de rehabilitación con la empresa de Dan. Yeon-seo era como un bebé aprendiendo a caminar, y accidentalmente se cayó al suelo. Dan se acercó para ayudarla a levantarse. Los 2 cayeron al suelo juntos. La atmósfera era muy ambigua. Entonces, Dan dijo que quería usar su primer deseo, que era llevar a Yeon-seo al templo para pedir bendiciones. Después de llegar al templo, inesperadamente se encontraron con Kang-woo. De hecho, este encuentro casual fue arreglado por Dan y Kang-woo. Dan estaba seguro de que Kang-woo era el amor destinado de Yeon-seo. Dan sugirió ayudar a Kang-woo a persuadir a Yeon-seo para que volviera al escenario. Mientras estaban en la pagoda, Dan puso una excusa para irse. Se quedó a distancia observando a Yeon-seo y Kang-woo, esperando que su otra mitad fuera alguien que pudiera hacerla feliz. Unos días después, la conferencia de prensa procedió según lo programado. Yeon-seo, vestida con un traje blanco, apareció ante las cámaras con elegantes pasos, anunciando su aceptación del puesto de directora del grupo de baile y su regreso. Destrozando por completo los cálculos de su tía, para celebrar el éxito de la conferencia de prensa de Yeon-seo, compartió una copa de celebración con ella en el escenario. Yeon-seo, para agradecerle, intentó darle a Dan un beso en la mejilla. Pero inesperadamente, Dan giró la cabeza, resultando en un beso entre ellos. Yeon-seo estaba tan nerviosa que habló incoherentemente. Al instante, Dan tomó la iniciativa y besó a Jeon. Kang-woo presenció la escena y la visión de su beso conmovió profundamente su corazón. Inesperadamente, Kang-woo también tenía un par de alas desplegándose en su espalda. Pronto, el cielo comenzó a llover torrencialmente. Dan corrió ansiosamente para alejarse de Yeon-seo, temiendo que sus alas volvieran a crecer pronto. Yeon-seo no entendía por qué Dan había huido después del beso, y solo pudo quedarse allí, enfurruñada. En ese momento, Kang-woo desde atrás protegió a Yeon-seo con un paraguas y la llevó a casa. En el camino, Kang-woo dijo que le daría a Yeon-seo 2 semanas para recuperarse, esperando que no lo avergonzara. Estas palabras encendieron el deseo de Yeon-seo de ganar. Ella declaró que solo necesitaba una semana para volver al estado que Kang-woo deseaba. Después de besar a Yeon-seo, Dan sintió un sentimiento de culpa en su corazón, haciéndolo inseguro de cómo enfrentarse a Yeon-seo. Pero el ángel superior no le dio oportunidad de dudar, usando la amenaza de perder su alma para obligar a Dan a continuar con Yeon-seo para completar su misión. Finalmente, después de que Dan pasó una noche consolándose, a la mañana siguiente regresó a la casa de Yeon-seo. Yeon-seo también desarrolló diferentes sentimientos por Dan. Lo esperó en la sala de estar toda la noche, a pesar de su firme intención de despedirlo. Su determinación se tambaleó al verlo. Cuando Dan llevó a Yeon-seo al estudio de baile, le sugirió que olvidaran lo sucedido la noche anterior y volvieran a cómo eran las cosas cuando se conocieron. Aunque Yeon-seo aceptó la sugerencia de Dan, albergaba sentimientos de reticencia y satisfacción. El entrenamiento de rehabilitación de Yeon-seo no fue bien. No pudo completar el giro después de caer al suelo. Dan entró corriendo inmediatamente a la habitación para ayudarla a levantarse. Yeon-seo apartó su mano, insistiendo en que no tenía que preocuparse por ella. En ese momento sonó el teléfono de Dan. Yeon-seo oyó que llamaba a Nina. Inmediatamente cogió el teléfono y le advirtió a Nina que no contactara a su secretaria de forma casual. Después de eso, Yeon-seo tomó a su mascota y se preparó para salir a pasear. Inesperadamente, Nina la estaba esperando en la puerta principal. Nina le dio un regalo para felicitar a Yeon-seo por su regreso, y también le lanzó un desafío declarando que quería competir formalmente por el puesto de líder del grupo contra Yeon. La noticia del regreso de Yeon-seo atrajo mucha atención al grupo y despertó el interés de un rico y famoso hombre de negocios que estaba dispuesto a invertir en el grupo solo para ver actuar a Yeon-seo. Mientras tanto, se estaban extendiendo rumores internos en la compañía sobre la tía renunciando al control del grupo y devolviéndoselo a Yeon-seo.
lo que hizo que los inversores dudaran en hacer negocios con ella, creyendo que hablar con ella era inútil si estaba a punto de renunciar. Esta situación dejó a la tía extremadamente indecisa. No quería renunciar a una carrera por la que tanto había sacrificado para Yun. Así hizo un último intento, con el objetivo de probar que el estado físico y mental de Eo seguía siendo inestable. Adelantó la fecha de la actuación anual del grupo, con la intención de que algo le saliera mal a Yeon-seo ese día para poder hacerse con la compañía sin problemas. Por otro lado, Kang-woo estaba muy preocupado por la relación entre Yeon-seo y Dan. Fue a casa de Yeon-seo para comprobar su progreso en entrenamiento, pero vio a Dan practicando con ella. Esto solo intensificó la ira de Kang-woo. Le advirtió en privado a Dan que si no sentía un afecto genuino por Yeon-seo, no debería usar esos sentimientos para afectar su corazón. Al oír esto, Dan comenzó a reflexionar sobre el significado de querer a alguien. Buscó al ángel superior y le contó que desde el beso con Yeon-seo, su corazón se aceleraba cada vez que ella acercaba, y que no estaba seguro si eso era amor. Al oír la confusión de Dan, el ángel superior le relató una historia de hace 15 años para advertirle. En aquel entonces, un ángel se enamoró de una bailarina humana y finalmente fue castigado por Dios y se convirtió en polvo. Dan no se dio cuenta de que el protagonista de esta historia era Kang-woo y una chica que se parecía a Yeon-seo. Dan regresó entonces a sus deberes. Yeon-seo practicaba día y noche, aunque sus uñas de los pies sangraban continuamente. Al ver esto, Dan sintió el corazón roto e incluso limpió la sangre de los pies de Yeon-seo. En ese momento, Yeon-seo le preguntó si él le gustaba. Dan dudó. Tras escuchar la historia del ángel que se convirtió en polvo, era aún más reacio a admitir sus sentimientos. La negación de Dan dejó a Yeon-seo decepcionada. Ella echó a Dan del estudio de baile y continuó sumergiéndose en su entrenamiento. Una semana pasó rápidamente. Ese día, la tía concertó una reunión con Yeon-seo. Mencionó que para la próxima gala de la compañía, había invitado a un importante inversor e instruyó a Yeon-seo a entretenerlo cuidadosamente, diciendo que sin la inversión de este adinerado hombre de negocios, sería muy difícil para Yeon-seo completar su actuación de regreso. Debido a la presión empresarial, Yeon-seo aceptó esta solicitud. Después de reunirse con su tía, Kang-woo apareció en la puerta esperando a Yeon-seo. Resultó que Dan había encontrado una foto de Yeon-seo de niña bailando ballet junto al mar, con una nota al dorso que decía, la primera vez bailando ballet, para ayudar a Yeon-seo a recuperar su intención inicial de bailar y reavivar el amor entre Kang-woo y Yeon-seo. Dan preparó un pequeño escenario similar al de la foto junto al mar y le pidió a Kang-woo que la llevara allí. Animada por Kang-woo, Yeon-seo volvió a subirse al pequeño escenario y bailó al son de la melodía, mientras Kang-woo la observaba bailar. Dan recordó una escena de años atrás cuando una joven Yeon-seo estaba en el ballet y había un niño en la audiencia. Dan conservó su corazón. Este sentimiento penetrante le provocó a la vez alegría y pesar. La alegría de ver la belleza de Yeon-seo bailando y el pesar de haberla llevado con otra persona. Tras conocer a Yeon-seo, Kang-woo fue a la funeraria a visitar a Seo-hee, quien había fallecido. Ella era la bailarina humana de la que Kang-woo se había enamorado hace 15 años. Este amor debía ser aceptado como un castigo debido a su condición angelical. Seo-hee vio a Kang-woo con los ojos cerrados, con aspecto de que la vida era peor que la muerte. Ella se apresuró a impedir que se quitara la vida, muriendo en los brazos de Kang-woo. Desde entonces, Kang-woo había intentado abandonar el mundo incontables veces, deseando convertirse en humano, pero nunca tuvo éxito. Y el tiempo pasó hasta 15 años después. En la gala de las tropas, Yeon-seo apareció en el lugar vestida y maquillada. Antes de irse, tomó una gran cantidad de estimulantes para evitar depender de Dan. Cuando el hombre de negocios vio a Yeon-seo, reveló su verdadera naturaleza, aprovechando la oportunidad para tocar. Pero Yeon-seo sabía que esa era la impotencia del mundo del espectáculo con los inversores, así que lo aguantó todo el camino. Originalmente, su tía había decidido anunciar en este evento su retiro del grupo y transferir el poder a Yeon-seo. Pero con su carácter, ella nunca se hubiera comprometido así. Como era de esperar, la tía había arreglado que alguien drogara la bebida de Yeon-seo, haciendo que pasara vergüenza delante de la alta sociedad y perdiera la oportunidad de inversión. Pero Dan frustró el plan de la tía. Dan recordó el consejo del mayordomo de ser extremadamente cauteloso en el lugar de la cena y notó a un hombre actuando de manera sospechosa, pero sin pruebas de delito. Tuvo que darse por vencido. Más tarde, Dan regresó al lugar y vio el plan de la tía, que consistía en que un camarero derramara vino sobre Yeon-seo, haciendo que se cayera. Al ver que el plan fallaba, la tía envió inmediatamente un mensaje al gerente Park, indicándole que trajera 2 vasos más de agua con droga. El gerente Park, tenso, completó la tarea solo para que el tío de Yeon-seo, que estaba detrás de él, le aconsejara que se abstuviera de hacer nada malo. Al oír esto, el gerente Park no tuvo más remedio que darse por vencido. Inesperadamente, la hermana de Nina, Runa, también planeó sabotear a Yeon-seo. Inyectó alucinógenos en las frutas y Yeon-seo, sin saberlo, las tomó y se las comió.
Cuando la tía subió al escenario para anunciar que Yeon-seo se haría cargo, Yeon-seo se levantó e inmediatamente sintió mareos. Luego comenzó a perder el control e insultó directamente al hombre de negocios llamándolo un viejo ruin. Cuando Dan llegó, Yeon-seo estaba tambaleándose por la cubierta. Cada paso temblaba. Dan se abalanzó y la sujetó. Yeon-seo se desmayó bajo la mirada tierna de Dan. Al día siguiente, cuando Yeon-seo despertó, recordó lo que había hecho el día anterior. Sintiéndose extremadamente extraña, ella no había bebido alcohol, pero mostró un estado de embriaguez. Inmediatamente buscó a un doctor para hacerse un análisis de sangre. Al mismo tiempo, el estado fuera de control de Yeon-seo provocó que perdiera la inversión del rico empresario. La tía aprovechó esta oportunidad para unirse a otros inversores para presionar a Kang-woo, pero Kang-woo se mostró completamente reacio a comprometerse en su corazón. Ya era la protagonista absoluta del grupo de baile. Sin importar qué, no sería reemplazada. Esa respuesta decepcionó al inversor. Encolerizado, propuso retirar todas las inversiones en la compañía de danza. Kang-woo regresó furioso a la sala de ensayo, solo para encontrarse con que los demás bailarines estaban en huelga para expresar su descontento con Yeon-seo. No aceptaban que un loco se convirtiera en su líder. Kang-woo escuchó sus palabras y la ira en su corazón explotó por completo. Descargó toda su furia sobre Nina, afirmando que cuando Yeon-seo se subía al escenario, llevaba la sangre y el alma de la danza, mientras que Nina solo tenía vacío, pura vacuidad. Esa crítica destrozó completamente a Nina. Se fue a un bar borracha, donde accidentalmente se encontró con su profesora de danza de la infancia. Nina quiso acercarse a hablar con ella, pero la profesora de baile y Dan la ahuyentaron cruelmente. Para investigar si Yeon-seo había sido incriminada, fue a buscar ayuda a Runa. Pero Dan no esperaba que la mente maestra detrás de todo fuera Runa, quien estaba sentada frente a él. Runa, por supuesto, no ayudaría a Dan a investigar. Después de decir algunas palabras, lo echó. Pero también prestó atención a esta nueva secretaria. Dan acababa de llegar a casa cuando su tía también llegó a la puerta para buscar a Yeon-seo. Esta vez ya no escondió su ambición, rompió directamente la extensión del contrato, usando la excusa de que Yeon-seo había cometido un error que provocó que el grupo perdiera una gran cantidad de inversores, pidiéndole directamente a Yeon-seo que le entregara todo. La maldad de la tía enfureció extremadamente a Dan, que estaba allí presente. Él reprendió a la tía por lo que dijo, cuestionándola como la única pariente de Yeon-seo, pero por qué la perjudicaba en lugar de ayudarla. Pero después de escuchar eso, la tía no vaciló en absoluto antes de irse. Le dio a Yeon-seo 12 horas para pensar, amenazándola con que si no quería que la corporación fundada por sus padres se desintegrara, Yeon-seo tenía que entregarle el poder. Esa noche Yeon-seo fue tristemente a un bar a emborracharse. El ama de llaves le dijo que el informe mostraba que tenía alucinógenos en la sangre. Pero como Yeon-seo había tomado drogas que mejoraban el rendimiento cerebral, este informe era muy difícil de usar como evidencia de que la habían incriminado. Las cosas habían llegado a este punto. En cuanto a que Yeon-seo siguiera bailando, ella también recibió un duro golpe en el corazón al ver a la chica que amaba sufriendo así. Dan la convenció de que dejara a un lado su pasión por el teatro y el ballet. Si quería bailar, Dan estaba dispuesto a ser su público. Después de que Yeon-seo terminó de hablar, comenzó a actuar con gracia frente a su único espectador, y cuando no pudo mantenerse en pie, cayó en los brazos de Dan. Dan llevó a Yeon-seo borracha a casa. Al ver a Yeon-seo sufrir, sintió mucha tristeza. Después de que Yeon-seo se durmiera, Dan fue al puente a tomar aire fresco. En ese momento, Kang-woo apareció de repente. Amenazó a Dan con que dejara a Yeon-seo. Durante la lucha, ambos cayeron al río. Dan perdió el conocimiento después de caer al agua. Cuando volvió a despertar, el personal médico le estaba dando primeros auxilios, pero Kang-woo había desaparecido. Tras ser llevado al hospital, Dan seguía preguntándose por qué Kang-woo le haría eso de repente. A menos que le oyera aconsejar a Yeon-seo que renunciara a su carrera de ballet, lo cual era cierto, Kang-woo oyó la conversación entre los dos. Inmediatamente después de hablar, Kang-woo levantó la cortina junto a la cama y le dijo claramente a Dan que, después de que Yeon-seo perdiera la vista, una vez intentó dejar este mundo. Ya que nació bailarina, bailar era la vida de Yeon-seo, y renunciar al ballet sería un tormento de por vida para ella. Sin embargo, Dan no solo no animó a Yeon-seo a seguir adelante con valentía, sino que también dijo cosas que la hicieron querer renunciar. Kang-woo esperaba que Dan renunciara voluntariamente y no fuera una influencia negativa para Yeon-seo. De lo contrario, no sería tan indulgente con él. Dan persiguió a Kang-woo, admitiendo que le gustaba Yeon-seo, y por lo tanto no podía simplemente irse. También sentía una gran responsabilidad por devolverle la felicidad a Yeon-seo. Para él, Kang-woo era la felicidad de Yeon-seo, con las 12 horas que le dio la tía a punto de acabarse. Yeon-seo no tenía prisa y continuó practicando ballet.
En ese momento, el mayordomo entró corriendo, llevando el informe del análisis de sangre a Yonseo, esperando que pudiera usarlo para algo. Justo entonces, la tía llamó amenazando a Yonseo con que si no asistía a la junta directiva ese día, anunciaría directamente la toma de control de la compañía de danza. Yonseo respondió que definitivamente asistiría. Dan, quien acababa de obtener su permiso de conducir, iba camino a llevar a Yonseo a la reunión, cuando de repente dio la vuelta al coche y la llevó al puente donde él se había caído. Al agua la noche anterior. Se paró en la precaria barandilla, intentando comprender la mentalidad de Yonseo cuando saltó del puente. Al ver esto, Yonseo se aterró e instintivamente se aferró a Dan, temiendo que pudiera caer tras aterrizar. Dan le dijo a Yonseo que aunque la había animado a soltarlo todo, sabía que para ella, el ballet era su momento más feliz. Si Yonseo amaba bailar, debía perseverar. Independientemente de la decisión que tomara Yonseo, Dan siempre estaría a su lado. Gracias al ánimo de Dan, Yonseo regresó a la compañía llena de energía. Ignoró la mirada de su tía. Se dirigió directamente a los inversores, primero disculpándose por su contamiento en el evento del grupo de baile y luego prometiendo que su próxima actuación sería su batalla final. Si fallaba, renunciaría voluntariamente tanto al grupo como a la compañía. Después de la reunión, la tía estaba furiosa y multó a Yonseo. Según ella, desde que los padres de Yonseo fallecieron, siempre había invertido su tiempo y energía en la compañía, y Yonseo era la que se había inmiscuido y robado sus esfuerzos. Aunque los inversores accedieron a darle una oportunidad a Yonseo, la tía seguiría luchando contra ella. Como era de esperar, los miembros de la compañía iniciaron una huelga para protestar contra Yonseo, con la esperanza de negociar con Kang-woo. Sin embargo, la actitud de Kang-woo fue aún más firme, declarando directamente que cualquiera que faltara al día siguiente sería despedido. Yonseo sentía que la presión de Kang-woo sobre los miembros de la compañía solo los alejaría más, mientras ella se preguntaba cómo integrarse en la compañía. Dan sugirió que Yonseo buscara ayuda de Nina, ya que Nina no era como la tía o Runa. Era una chica bondadosa. Siguiendo el consejo de Dan, Yonseo llamó a Nina en busca de ayuda. De todos modos, después de unirse a la compañía, las dos podrían enfrentarse abiertamente. Nina se conmovió con estos comentarios y luego le contó a Yonseo las posiciones de los miembros. Recientemente, las bailarinas habían estado yendo a la residencia de ancianos como voluntarias. Yonseo se unió a ellas para interactuar con las personas mayores. Pero durante este tiempo, una anciana provocó un incendio al volcar accidentalmente una vela. Yonseo asumió la responsabilidad del incidente para proteger a la anciana, ya que se consideró que Yonseo causó el problema. Los miembros del grupo de baile estaban muy insatisfechos e incluso le dijeron directamente que no pensara que fingir participar en actividades colectivas iba a ganarse a la gente. La actitud de los miembros hizo que Yonseo se diera cuenta de dónde estaba el problema de no ser bien recibida. Era ser el centro de atención en el escenario. Así que ella llamó especialmente a Kang-woo a la residencia de ancianos para que él comenzara a seleccionar de nuevo a los artistas, incluyéndola a ella. Ella demostraría que podía asumir la responsabilidad de liderar la compañía de baile, y si realmente no cumplía con los estándares, Yonseo estaba dispuesta a empezar con bailes grupales. Las palabras de Yonseo finalmente fueron reconocidas por los miembros, y todos regresaron a la compañía de baile para continuar entrenando como de costumbre. Un día, Kang-woo casualmente notó las manos de Dan. Recordó el día que cayó al agua. Dan estaba claramente herida, pero ahora no había señales de ello en absoluto. Con sospechas, Kang-woo comenzó a seguir a Dan. Al descubrir que conoció a un ángel mayor en el supermercado, Kang-woo continuó hasta la iglesia para encontrar al ángel mayor para confirmarlo. En efecto, descubrió que Dan también era un ángel. Por otro lado, Dan seguía soñando con una escena donde un niño y una niña jugaban, lo cual le confundía enormemente. Así que Dan dudaba cuándo preguntar al ángel superior. Pero el ángel superior le dijo que esto se debía a que el corazón de Dan anhelaba gradualmente ser humano, razón por la cual aparecían esos sueños. Para disipar el deseo de Dan de convertirse en humano, el ángel superior convirtió en cenizas al compañero de la anciana de la residencia de ancianos justo delante de sus ojos. Resultó que también era un ángel. Después de enterarse de que el compañero a su lado había desaparecido, la anciana gritó de gran dolor. Dan, al ver a la anciana con la apariencia de Yonseo, comprendió de repente que no debería estar al lado de Yonseo. No debería seguir hundiéndose más en esta relación. De lo contrario, cuando él desaparezca, Yonseo sufrirá mucho. Inmediatamente regresó a casa y le ofreció su renuncia a Yonseo. Al oír esto, Yonseo quedó profundamente herida por la repentina partida de Dan. Ella se aferró a Dan, pero al ver su firme resolución, Yonseo, enfadada, le ordenó al mayordomo que procesara la renuncia de Dan inmediatamente, esperando que los dos nunca más se volvieran a encontrar. Después de que Dan se fue, Kang-woo lo llamó queriendo reunirse,
pero el mayordomo contestó el teléfono. Fue entonces cuando Kang-woo se dio cuenta de que Dan había dejado el lado de Yeon-seo. Aunque este era el resultado que había esperado, todavía le preocupaba que un ser celestial como Dan se acercara a Yeon-seo. Yeon-seo, que acababa de afrontar un problema romántico, también tuvo que soportar el aislamiento al regresar a la compañía de baile, pero lo soportó todo, esperando con todos la elección de la acción. Pero la tía anunció que Kang-woo no sería juez esta vez, porque sentía que él no podía mantener la imparcialidad. Kang-woo, al oír esto, también le dijo a la tía que se retirara del jurado, dejando la decisión en manos de los miembros de la compañía de baile, que ellos mismos elijan a su líder. Las acciones de Kang-woo, actuando según sus propios deseos, dejaron muy insatisfecha a Runa. Viendo la siniestra expresión de Runa, la tía no pudo evitar recordar lo que su marido había dicho una vez. El tío de Yeon-seo era muy amable y no permitió que la tía dañara a los que la rodeaban por beneficio personal. Al enterarse de que la colisión que involucró al secretario Cho se debió a que alguien cortó los frenos, el tío de Yeon-seo creyó que su esposa quería matar al secretario Cho. Tras descubrir la verdad, la tía también se sorprendió mucho, aunque ansiaba el poder. No llegó al extremo de querer matar a Yeon-seo y empezó a sospechar que la responsable de estas acciones era su propia hija, Runa. Mientras tanto, Yeon-seo soportó muchas quejas en el grupo de baile y extrañó aún más a Dan. Ese día, después de que terminó la práctica, fue al banco donde se conocieron por primera vez y confesó su anhelo a Dan después de escuchar el dolor y la inseguridad de Yeon-seo. Dan salió de detrás del árbol cercano diciéndole a Yeon-seo que no lo viera como un apoyo. Su gentileza inicial hacia ella fue simplemente por lástima. Ahora que Yeon-seo se había recuperado como de costumbre, era hora de dejarlo ir, de encontrar a alguien que pudiera amarla de verdad. Al oír las frías palabras de Dan, Yeon-seo se dio la vuelta resueltamente antes de que Dan se fuera. Ella quería que Dan recordara que esta vez no fue ella quien fue abandonada, sino que ella misma se distanció activamente de él. Después de que Dan renunció, no fue a la iglesia, sino que se quedó en la residencia de ancianos para cuidar a la anciana que había perdido a su compañero. Ese día, después de que la anciana despertó, le rogó a Dan que la llevara con su viejo. Resultó que siempre había sabido que su viejo era un ángel. Habían pasado más de 70 años juntos, amándose desde su juventud. Pasando por separaciones y reencuentros, el camino del amor estuvo lleno de giros y vueltas. Ahora que había llegado a la vejez, sacó un pañuelo dedicado a los ángeles, esperando que en la próxima vida su viejo fuera humano. Aunque la anciana sabía que amar a un ángel no podía ser perfecto, no se arrepentía. Como todo encuentro en la vida fue destino, nadie más la trataría con tanta bondad como su esposo. Habiendo tenido la oportunidad de experimentar un amor así, no se arrepentiría, ni aunque muriera. Después de decir estas palabras, la anciana falleció en los brazos de Dan. Tras la muerte de la anciana, Dan decidió encontrar el lugar que aparecía con frecuencia en sus sueños. Quería saber qué emociones estaban enterradas en su corazón. Por otro lado, comenzó la primera selección oficial. Cuando Nina subió al escenario, se tapó los ojos. Resultó que desde que conoció a su profesora de ballet de la infancia, le había suplicado desesperadamente que la ayudara. El método para cubrir los ojos le fue enseñado por su maestra. Aunque estaba bien preparada, la actuación de Nina fue rechazada por Kang-woo. La siguiente fue Yeon-seo. El tema de este ballet era una historia triste. Yeon-seo pensó en Dan mientras representaba la imagen de una niña en apuros. Sus emociones se integraron en sus movimientos corporales, afectando a todos los miembros. Después de la actuación, recibió una ronda de aplausos. Después de que Dan comenzara su viaje, siguiendo el recuerdo de una zona rural, preguntó a los lugareños sobre la casa que aparecía en sus sueños. Cuando Dan llegó a la casa abandonada, empezó a llover torrencialmente. Los recuerdos lo inundaron. Vio al niño de su infancia, al que su padre borracho golpeaba cada vez que llovía. Guiándose por su memoria, Dan recuperó una caja de un enorme frasco en el patio. Dentro había fotos de un niño y una niña, junto con dibujos de los dos niños bailando en la playa, con los nombres de ambos escritos debajo, y el nombre de la niña era Yeon-seo. Dan finalmente recordó que el niño del recuerdo era él mismo. De repente, Dan pareció sentir algo sad. Se apresuró al malecón. Justo cuando Yeon-seo llegó a este lugar, desde que Dan se fue, los sentimientos de Yeon-seo hacia él no eran odio, sino amor y anhelo. Debido a este sentimiento, cuando Yeon-seo interpretó el triste ballet, todo su ser estaba imbuido de tristeza y un anhelo de amor. Pero este no era el sentimiento artístico que Kang-woo quería. ¿Y Yeon-seo fue criticada por Kang-woo por esto? Al regresar a casa, soñó con un niño con el que solía jugar de niña, lo que también hizo sentir extraña a Yeon-seo, preguntándose por qué pensaba en ese niño en este momento. Después de que el mayordomo escuchó esto, dijo que Yeon-seo debía haber estado bajo mucha presión recientemente, razón por la cual soñó con el lugar donde vivió de niña. Sería mejor volver allí para relajarse. Así que al día siguiente, Seo pidió una licencia y fue sola a la aldea que había visitado de niña.
Inesperadamente se encontró con Dan, a quien no había visto en mucho tiempo, justo allí. La persona que había extrañado día y noche estaba justo frente a ella, pero Yeon-seo mantuvo su orgullo y no reveló su anhelo a Dan. Se dio la vuelta y entró en la aldea para preguntarle a una anciana al borde del camino si había vivido allí un niño en una casa con una puerta azul. Yeon-seo recordaba claramente que la primera vez que conoció al niño fue un día lluvioso. Vio al niño parado precariamente en la playa, así que tiró el paraguas que llevaba y fue a abrazarlo, alejándolo del terraplén. Más tarde, a menudo jugaban juntos, hasta que un día Yeon-seo le dijo al niño que se iría al extranjero a estudiar ballet. Antes de irse al extranjero, Yeon-seo bailó en la playa para él. Ese día, el niño vio un arco iris por primera vez después de la lluvia y también vio lo más hermoso del mundo, que era Yeon-seo. Fue Yeon-seo quien le hizo querer seguir luchando por vivir. Pero para Yeon-seo, el niño era su primer público, y también fue él quien le enseñó a Yeon-seo a bailar de una manera que conmoviera los corazones de la gente. Pero la anciana del pueblo le dijo a Yeon-seo que el niño había muerto después de caer accidentalmente al agua mientras intentaba evitar que su padre lo golpeara. En ese momento, Dan estaba de pie frente a la roca donde se había caído al agua. El recuerdo de su muerte resurgió en su mente, haciéndole agarrarse la cabeza y gritar de dolor. La muerte del niño también entristeció a Yeon-seo. Fue al campo de flores donde solían jugar de niños. En ese momento, Dan consoló a Yeon-seo, que lloraba, diciéndole que el niño debía haberla recordado antes de morir, porque Yeon-seo era el recuerdo más feliz de su vida. Ambos le rindieron homenaje al niño en la playa. Yeon-seo quería que Dan volviera a Seúl con ella, pero Dan sabía que aún no había resuelto completamente las dudas de su corazón. Así que esperó que Yeon-seo lo esperara un poco más. Después de haber resuelto completamente el nudo en su corazón, regresaría con Yeon-seo. Este era también su deseo. Antes de eso, el pañuelo acompañaría temporalmente a Yeon-seo en su lugar. Dan se giró y se fue, dejando a Yeon-seo sola en la playa, observando su triste figura. Este viaje permitió a Yeon-seo recibir la promesa de Dan. Esto mejoró significativamente su estado de ánimo, claramente mejor. Yeon-seo envolvió el pañuelo de seda de Dan alrededor de su bolso y le dijo al mayordomo que no había necesidad de entrevistar a una nueva secretaria. Tarde o temprano, Dan eventualmente regresaría. Yeon-seo continuó con el grupo de baile y reanudó sus prácticas. A medida que se acercaba el día de la selección del líder por parte de la tía, y Rona comenzó a planear la votación nuevamente, obtuvo el currículum vitae de todos los miembros del grupo de bailándose para usar beneficio de esa persona. En comparación con la conspiración de la tía Iruna, Yeon-seo practicaba baile día y noche, con el objetivo de ganar el puesto con sus habilidades genuinas. Esa noche, de repente comenzó a llover torrencialmente, lo que hizo que Yeon-seo pensara en Dan de nuevo. Sin saber dónde estaba, Dan se encontraba en una residencia de ancianos en ese momento. Ealing. La persona a la que quería buscar era su padre, quien lo había tratado mal en el pasado. Veía a su padre tendido en su lecho de muerte. Dan lloró por el dolor que su padre le había causado. Después de escuchar las palabras de Dan, su padre lentamente extendió la mano para tomarla de Dan, esforzándose por decir 3 palabras. Lo siento. Quizás se había acostumbrado a la dura actitud de su padre. Esta disculpa hizo que Dan momentáneamente fuera incapaz de aceptarla. Salió corriendo rápidamente de la habitación del hospital, mientras su padre también daba su último suspiro tras la disculpa. La siguiente investigación de Dan fue la verdadera identidad de Kang-woo, porque Kang-woo había descubierto previamente que Dan era un ángel y le había advertido que los ángeles no debían permanecer con los humanos demasiado tiempo. Solo Dan podía hacer feliz a Yeon-seo. Investigaría con la ayuda del ángel superior. Dan logró entrar en la casa de Kang-woo, descubriendo que Sol-hee, a quien Kang-woo amaba profundamente, era una mujer idéntica a Yeon-seo. Después de darse cuenta de que Kang-woo solo veía a Yeon-seo como un reemplazo y no como un verdadero amor, Dan decidió que él sería quien cumpliera con la responsabilidad de hacer feliz a Yeon-seo, sin importar cuán severo fuera el castigo, no se arrepentiría. Tras tomar esta decisión, Dan regresó con Yeon-seo, prometiéndole que a partir de ese momento siempre estaría a su lado y nunca la abandonaría. Después de hablar, Dan besó a Yeon-seo, lo que despejó por completo la niebla en su corazón. Los dos retomaron su vida inseparable como antes, reconociendo públicamente su relación y expresando su afecto libremente. Justo cuando Dan estaba a punto de besar a Yeon-seo de nuevo, el mayordomo interrumpió. Mientras tanto, el ángel superior, habiendo oído las sospechas de Dan sobre Kang-woo, visitó específicamente el templo que Kang-woo frecuentaba para investigar. Al ver la tableta espiritual de Sol-hee, inmediatamente comprendió la verdadera identidad de Kang-woo. Kang-woo encontró al ángel superior intoxicado y tambaleándose en la iglesia.
Él había ido a la iglesia con la intención de advertirle y prevenir las acciones erróneas de Dan. Sin embargo, el ángel superior llamó a Kang-woo y le reveló que era un ángel abandonado por Dios, que se había convertido en un ángel humano. Luego se sentaron juntos frente a la iglesia y bebieron. El ángel superior le preguntó a Kang-woo por qué había atacado a Dan. Por el deseo de Kang-woo de subir a Yeon-seo al escenario. Y cada vez que estaba cerca de ella, los sentimientos parecían arraigarse en su corazón, lo que hacía que odiara más y más a su rival Dan. En ese momento, Dan ya no quería engañar a Yeon-seo y quería ser honesto con ella, revelándole que él era el chico de su pasado que, después de morir, se había convertido en un ángel a su lado. Dan había estado ensayando en la habitación durante mucho tiempo, pero temía que Yeon-seo pudiera encontrar demasiado increíble el creerle. En ese instante, Yeon-seo fue a verlo, preguntándole qué había estado haciendo Dan durante su anterior desaparición. Al ver la expresión preocupada de Yeon-seo, Dan admitió que había visitado a su padre distanciado, quien una vez lo había echado de casa, para preguntarle por qué lo había tratado tan duramente. Afortunadamente, Dan recibió una disculpa. Al oír esto, Yeon-seo se emocionó y abrazó a Dan. Al día siguiente, los miembros de la compañía de baile estaban discutiendo en el pasillo sobre las conexiones privadas de algunos miembros del grupo con Runa. Esto hizo que Kang-woo sospechara inmediatamente que Runa y la tía probablemente estaban sobornando a los miembros para que votaran por Nina. Kang-woo, furioso, fue directamente a confrontar a Runa, pero Runa, con su astucia característica, negó firmemente los rumores, alegando que eran infundados y que la compañía no debería cancelar la votación basándose en simples rumores. Por otro lado, los mayordomos encontraron en secreto al miembro del departamento de iluminación de la compañía de baile, que había sido despedido hace 3 años. Y lo hicieron reunirse con el gerente Park. El gerente Park, quien siempre había sido obligado a trabajar para la tía y estaba involucrado en muchos esquemas que dañaban a otros, estaba profundamente preocupado por este encuentro. El antiguo miembro del personal reveló al gerente Park que la lesión de Yeon-seo hace 3 años no se debió a un accidente, sino que fue causada por alguien. Los tres decidieron ir a la comisaría a denunciar el incidente después de la actuación de selección. Pero este plan fue escuchado por un subordinado de Runa, quien rápidamente informó esta información a Runa. Mirando la foto de las 3 personas reunidas, Runa mostró una expresión feroz. Estaba decidida a no dejar que revelaran lo que sucedió hace años, en el día de la selección. Aunque Nina llegó tarde, mostró una expresión completamente diferente a la anterior. Resultó que bajo la guía de una maestra de ballet, Nina había hecho un viaje especial al cementerio la noche anterior para practicar el baile con el fin de sentir las emociones apasionadas y desesperadas del personaje principal femenino de la historia. Este ensayo práctico había mejorado significativamente la expresión de Nina. Después de la actuación, incluso Kang-woo, que siempre estaba insatisfecho con Nina, tuvo que levantarse y aplaudir. Al ver a Nina actuar tan excelentemente, Yeon-seo se sintió un poco nerviosa, pero cuando se subió al escenario y vio a Dan detrás de ella, sintió una oleada de determinación. Y con la música sonando, Yeon-seo representó una profunda historia de amor, pero que solo podía terminar en separación en el escenario. Yeon-seo transmitió esta tristeza retorcida y persistente a cada miembro de la audiencia a través de su lenguaje corporal. Después de que terminó la actuación, mucha gente se emocionó hasta las lágrimas. En la votación final, Yeon-seo derrotó por poco a Nina y se convirtió en la principal intérprete. Nina fue derrotada. Se encerró sola en el baño y lloró amargamente cuando Runa la encontró. Oyó a Nina murmurar para sí misma, deseando que Yeon-seo muriera para que nadie le quitara más sus oportunidades. Runa guardó silenciosamente estas palabras en su corazón. Después de dejar la compañía de baile, Kang-woo quiso invitar a Yeon-seo a cenar, pero Yeon-seo no quería reunirse con él en privado. Se dio la vuelta y tomó la mano de Dan para ir a pasear al parque. En ese momento comenzó a llover, lo que preocupó un poco a Dan. Yeon-seo siempre había tenido mucha curiosidad por saber por qué Dan era tan sensible a la lluvia. Así que bromeando le preguntó a Dan si se transformaría cuando lloviera. Después de oír esto, Dan le preguntó a Yeon-seo a su vez si ese fuera realmente el caso. ¿Tendría miedo de él? Yeon-seo rió y dijo que solo deseaba que Dan pudiera volver a su forma original. Esta afirmación tranquilizó mucho a Dan. Viendo que la lluvia arreciaba, Dan cruzó la calle para comprar un paraguas. Pero cuando él no estaba prestando atención, Yeon-seo había desaparecido del lado de la carretera. Resultó que Runa ya había empezado a actuar. No solo provocó una colisión de tráfico, mató a un testigo, sino que también ordenó a sus subordinados que empujaran a Yeon-seo desde el último piso del edificio de la compañía de baile, disimulándolo como si ella misma hubiera fallecido. Tan pronto como Yeon-seo cayó al vacío, Dan extendió sus alas blancas y voló para sujetarla.
Los dos aterrizaron y salvos en el suelo. Yeon-seo estaba aterrada e inmediatamente se desmayó, y Dan la llevó a casa. El subordinado de Runa bajó a la planta baja del edificio, pero no vio el cuerpo de Yeon-seo, lo que le pareció extraño. Para confirmar si Yeon-seo estaba muerta, él se coló de nuevo en su casa. En ese momento, Dan estaba en la casa y escuchó un ruido extraño. Cautelosamente se acercó a la puerta y vio a alguien velando a Yeon-seo. El subordinado huyó inmediatamente. Luego recibió una llamada de Runa y fue a encontrarse con ella enseguida. Runa le dijo a su subordinado que no se involucrara más en este asunto para evitar exponer la verdad. Tan pronto como el subordinado se fue, Runa instantáneamente se transformó de nuevo en el ángel superior. Resultó que esto era solo un truco que él usó. La verdadera Runa estaba en un restaurante esperando noticias de la muerte de Yeon-seo. Sin embargo, después de esperar media jornada, se encontró con Kang-woo Kruk-woo. Resultó que Kang-woo había recibido un mensaje que se sospechaba era la nota de suicidio de Yeon-seo, donde decía que moriría en la planta superior del edificio de la compañía de baile. Cuando Kang-woo llegó al edificio, vio a Dan con alas sosteniendo a Yeon-seo mientras aterrizaban. Kang-woo inmediatamente se dio cuenta de que Yeon-seo había sido perjudicada de nuevo por la familia de su tía. Por lo tanto, fue a buscar a Runa para advertirle que no le hiciera más daño a Yeon-seo. Yeon-seo despertó, pero perdió la memoria después de ser capturada, solo recordando que Dan cruzó la calle a comprar un paraguas y luego se desmayó. Dan no sabía si esto era bueno o malo. Por un lado, se alegraba de que Yeon-seo ya no tuviera esos terribles recuerdos, pero por otro, sentía que esa forma disimulada le hacía retrasar la oportunidad de decir la verdad. En ese momento, Yeon-seo se dio cuenta de que le faltaba el móvil, así que para ayudarla a encontrarlo, Dan fue al lugar donde se cayó y encontró el teléfono en la hierba. Al encender la pantalla, vio las notas de despedida que Yeon-seo había enviado a Kang-woo. Esto claramente no lo había hecho Yeon-seo. Dan inmediatamente sospechó de la familia de su tía porque solo ellos querrían tanto la muerte de Yeon-seo. Esa noche, Dan habló con el ángel superior, expresando lo descorazonado que se sentía con la familia de la tía. Dan no podía comprender cómo unos parientes de sangre podían ser tan despiadados. Al oír que Dan estaba intentando empatizar con los humanos, el ángel superior lo detuvo inmediatamente, diciéndole que debía temer el castigo de Dios. Al oír esto, Dan le preguntó al ángel superior si la pérdida de memoria de Yeon-seo había sido causada por él. El ángel superior no lo negó y le advirtió a Dan una vez más que cada humano tiene su propio destino y que como ángel él no debía favorecer a nadie. Tal comportamiento es injusto para todos los seres. Ese fue el momento más egoísta de un ángel. Al día siguiente, Yeon-seo fue a la compañía de danza como si nada hubiera pasado, lo que sorprendió tanto a su tía como a Runa, especialmente a Runa. Inmediatamente llamó a su subordinado, preguntándole por qué su trabajo era tan ineficaz que ni siquiera empujar a Yeon-seo desde el 10º piso la había matado. Mientras Runa estaba al teléfono, su tía la escuchaba desde atrás y oyó que Runa realmente quería eliminar a Yeon-seo, lo que la hizo sentir miedo. El entrenamiento del grupo de baile acaba de comenzar hoy. Nina contactó a Kang-woo, expresando con firmeza que no quería interpretar ningún otro papel, solo el principal, incluso si eso significaba ser suplente de Yeon-seo. El método de Nina fue enseñado por su maestra, quien le inculcó que para asumir tales posiciones primero no se debe transigir fácilmente. Dan se quedó en el edificio del grupo de baile, esperando a que Yeon-seo terminara de trabajar, y de repente vio inesperadamente a un subordinado de Runa. Recordó aquella noche en el barco del grupo de baile y era la misma persona que se había movido sigilosamente por el barco. Era muy probable que él hubiera drogado a Yeon-seo. Dan lo siguió hasta la oficina de Runa, confirmando que sus sospechas eran correctas. Después de eso, Dan interceptó a Runa en el garaje, advirtiéndole que había visto la naturaleza perversa y vil de Runa y que protegería a Yeon-seo a partir de entonces, no permitiendo que Runa le hiciera daño. Runa siguió recibiendo advertencias de Kang-woo y Dan, pero las ignoró arrogantemente después de que Dan encontrara el teléfono. Él no se lo devolvió a Yeon-seo, sino que se lo quedó. Sin embargo, su excesiva preocupación por Yeon-seo en los últimos días había hecho que Yeon-seo sospechara. Para averiguar la razón de la preocupación de Dan, Yeon-seo ideó un pequeño plan, usando la excusa de pedirle a Dan que limpiara el estudio de baile y luego ir a su habitación. Mientras buscaba, descubrió su teléfono. Yeon-seo lo encendió inmediatamente y vio el mensaje, lo que le hizo palidecer. Estaba enojada porque Dan le había ocultado esto y fue directamente a buscar a Kang-woo. Yeon-seo le preguntó a Kang-woo de qué trataba el mensaje, pero Kang-woo no respondió directamente a la pregunta, solo diciendo que no quería que Yeon-seo recordara este doloroso asunto. Por lo tanto, él decidió no decírselo, pero Yeon-seo era terca. Tras no obtener respuesta de Kang-woo, llamó a Dan, diciéndole que había ido al lugar donde Dan compró el paraguas y que si Dan no le decía la verdad, entonces ya no deberían hablarse más. Después de colgar,
Yeon Seo fue a la tienda donde Dan compró el paraguas, pero de boca del dueño escuchó una versión diferente de lo sucedido. Ese día, después de que Dan comprara el paraguas, Yeon Seo no se desmayó, sino que desapareció. Un rato después, Dan llegó corriendo, y cuando estaba a punto de hablar, Yeon Seo lo interrumpió primero, preguntándole si Dan era un ángel. Después de que el dueño de la tienda le recordara, Yeon Seo recordó gradualmente lo que sucedió esa noche, incluyendo la escena de Dan extendiendo sus alas para salvarla. Frente a la pregunta de Yeon Seo, Dan ya no quería mentir más y tuvo que admitir que en efecto era un ángel. Sin embargo, Yeon Seo estaba enojada porque Dan le había ocultado esto durante tanto tiempo. Le daba igual si Dan era un ángel o un demonio. Solo odiaba la sensación de ser engañada. Yeon Seo huyó furiosa y Dan la siguió, diciéndole que por mucho que intentara alejarlo, él no se iría porque aún había gente esperando la oportunidad de hacerle daño. Debía permanecer a su lado para protegerla, y ante la persistencia de Dan siguiéndola, Yeon Seo finalmente se conmovió. Ya no estaba enfadada con Dan. Esa tarde, los dos fueron juntos a la iglesia. Bajo el estricto interrogatorio de Yeon Seo, Dan no tuvo más remedio que revelar su misión de acercarse a ella, pero ahora se daba cuenta de que la persona que podía darle la felicidad a Yeon Seo era él mismo. Al día siguiente, la gente de Runa envió a Yeon Seo otra grabación de vigilancia, que registró con precisión la conversación entre el mayordomo y el gerente Park. El mayordomo mintió diciendo que ella había renunciado a todo y que ya no investigaba cómo Yeon Seo resultó herida. Al oír esto, Runa se sintió satisfecha y se quitó los auriculares. Sin embargo, después de que el mayordomo terminó de hablar, ella de repente agarró el teléfono del gerente Park y lo arrojó al río. Resultó que el mayordomo le había dicho a Yeon Seo que había encontrado al miembro del personal que investigó el accidente que causó la pérdida de visión de Yeon Seo hace 3 años. También supo que el miembro del personal tuvo un accidente el mismo día que Yeon Seo fue arrestada. Yeon Seo supuso que la gente de Runa probablemente estaba vigilando al gerente Park, cuando éste vio que su teléfono era desechado. Él todavía no entendía lo que había pasado. En ese momento, Yeon Seo y Dan salieron. Al ver a Yeon Seo entonces, el gerente Park se sintió aún más avergonzado. Se arrodilló y admitió que la muerte de la secretaria Cho también fue una orden de Runa. Al enterarse de que la secretaria Cho había sido perjudicada por alguien, Yeon Seo no pudo controlar su tristeza en ese momento. Condenó en voz alta al gerente Park, diciendo que la secretaria Cho era amable y sincera. Sin embargo, el gerente Park lo había borrado despiadadamente después de la tristeza. Yeon Seo le dijo al gerente Park que si quería expiar sus pecados, debería aprovechar esta oportunidad para proporcionar evidencia de las fechorías de Runa y su tía. Después de que Yeon Seo se fue, todavía estaba desconsolada por la secretaria Cho, por haberlo perdido de su vida. Podía entender por qué su familia quería hacerle daño, pero nunca había pensado que una persona tan amable como la secretaria Cho estuviera involucrada y falleciera. Así que Yeon Seo culpó a Dios. Al oír esto, Dan la llevó a la plaza de la fuente, donde vio algunas fuentes brotando agua y un arco iris apareciendo detrás del agua. Dan también admitió que él era, en efecto, el amigo de la infancia de Yeon Seo, y que durante muchos años había venido a la Tierra en forma de ángel para protegerla. Esta era la directiva de Dios que Yeon Seo estaba culpando. Dios era muy justo. Se llevó a la secretaria Cho, pero trajo a Dan a Yeon Seo. Después de hablar, Dan besó a Yeon Seo, que lloraba. Ahora Dan le había revelado todos sus secretos a Yeon Seo. El único problema que quedaba era cómo convertirse en humano para estar con Yeon Seo de por vida. Así que Dan fue a preguntarle a Kang Woo por el método y supo que si un ángel quería convertirse en humano, debía dejar morir a la persona que amaba. Al día siguiente, Yeon Seo llegó a la compañía de danza y cuando Nina abrió el armario, se le cayó una carta. La abrió y vio que decía exactamente que la lesión en el ojo de Yeon Seo 3 años atrás, no fue causada por un accidente, sino que fue el resultado de la trama de su tía. Nina aún estaba en shock. Entonces Yeon Seo se acercó a ella y le susurró que no permitiría que el engaño de hace 3 años volviera a tener éxito. Esta carta era del manager Park, quien se había arrepentido. No solo eso, sino que también había escrito una carta explicativa y enviado documentos sobre el accidente de la secretaria Cho a la casa de Yeon Seo. Después de que Yeon Seo la leyó, le indicó al mayordomo que llevara inmediatamente los documentos a la comisaría para denunciar el caso. Sin embargo, debido a la falta de pruebas directas, la policía aún no había identificado a la tía y a Runa como sospechosas. Para encontrar pruebas importantes, Dan fue a ver al subordinado de Runa, usando sus poderes angelicales para atarlo en el techo del grupo de baile. Luego entró en la casa del subordinado y encontró documentos personales y objetos del personal borrado. Por otro lado, Yeon Seo fue a casa de su tía y le presentó la carta explicativa del gerente Park delante de Nina y su tía, así como una grabación de su tía intentando sobornar a los miembros para que votaran en contra de la actuación. Nina, al enterarse de que su madre siempre había hecho esas cosas sucias, sintió rabia y tristeza.
Yeon-seo puso todas las pruebas sobre la mesa. Sugirió que si su tía se retiraba voluntariamente de la empresa, Yeon-seo mostraría clemencia debido a su parentesco sanguíneo sin enviarla a la cárcel. Esa noche, Yeon-seo recibió una llamada de Kang-woo, quien la invitó a salir para hablar sobre Dan, al oír que estaba relacionado con él. Yeon-seo salió inmediatamente de casa en secreto. Tras la reunión, Kang-woo seguía queriendo separar a Yeon-seo de esa relación. Le dijo a Yeon-seo que si un ángel y un humano se amaban, el resultado final sería convertirse en polvo. Después de enterarse de esta cruel norma, Yeon-seo regresó a casa aturdida, y tan pronto como vio a Dan, lo abrazó fuertemente. En ese momento, Yeon-seo sintió una profunda emoción. Parecía que su amor, ya fuera a través de la separación o la muerte, solo podía terminar en tragedia. Esto sumió a Yeon-seo en una profunda tristeza. Dan también sabía que ese era el resultado, pero haría todo lo posible por encontrar una forma de lograr la perfección. Después de que Nina supo lo que sus padres le habían hecho a Yeon-seo, quedó profundamente decepcionada. Esa noche, ella empacó sus cosas y se mudó de la casa. En la puerta, se encontró con Ru-na. Nina lloró y le contó a su hermana sobre las acciones de sus padres, pero Ru-na replicó que la desgracia de Yeon-seo siempre había sido la fortuna de Nina, diciéndole que enfrentara la creciente oscuridad y el deseo en su corazón. Fue entonces cuando Nina se dio cuenta de que su familia era igual de oscura. Al día siguiente, en la junta directiva de la compañía, su tía estaba a punto de anunciar su renuncia, pero descubrió que su tío había organizado una conferencia de prensa. Para proteger a la familia, él asumió toda la responsabilidad. Después de explicarle todo a los reporteros, el tío fue llevado por la policía. El escándalo de la compañía había puesto ansiosos a los miembros de la compañía de danza. Les preocupaba que la siguiente actuación se viera afectada, pero Yeon-seo y Kang-woo aseguraron a todos que nunca dejarían que la tormenta afectara la actuación. Tan pronto como Yeon-seo y Dan salieron del estudio de baile, vieron a Ru-na esperándola en el vestíbulo. Las dos fueron al escenario. Ru-na inesperadamente se arrodilló frente a Yeon-seo, llorando y pidiéndole perdón. Pero Yeon-seo sabía que Ru-na solo derramaba lágrimas falsas, intentando sacar a su tío de la prisión. Quizás eso era lo que su familia había hecho, después de considerarlo. Yeon-seo no se dejó conmover. Ella sabía que Ru-na era la culpable de todo. Si alguien ha cometido un crimen, debe pagar por sus pecados. Viendo la firme negativa de Yeon-seo, Ru-na se secó las lágrimas y recuperó su apariencia original. Ahora que su familia estaba en ruinas, Ru-na se había vuelto aún más loca. Advirtió a Yeon-seo que tuviera cuidado al salir. Las palabras de Ru-na hicieron que Yeon-seo se sintiera vigilante. Después de que Dan se enteró, también aconsejó al mayordomo que apresurara a capturar a Ru-na y a sus subordinados. Después de arreglar todo, a Yeon-seo se le ocurrió una idea. Llevó a Dan al centro comercial. Los dos se tomaron fotos conmemorativas. Pero cuanto más alegres eran los momentos, más le recordaban a Yeon-seo la verdad de que algún día Dan se iría. Pensando en esto, Yeon-seo no pudo contener las lágrimas. Después de que Dan preguntara, supo que Kang-woo le había explicado todo a Yeon-seo, incluyendo que solo le quedaba un mes para permanecer en este mundo, y que el castigo por el amor entre un humano y un ángel sería convertirse en polvo. Dan solo pudo consolar a Yeon-seo diciéndole que definitivamente se convertiría en humano, y luego fue a advertir a Kang-woo que no dijera más cosas que confundieran a Yeon-seo. Ese día, con el aire fresco y la luna brillante, Yeon-seo llamó a Dan y los dos fueron juntos de picnic al banco donde se conocieron por primera vez. Yeon-seo dijo que había encontrado una manera de hacer humano a Dan. Luego llevó a Dan a la puerta de la iglesia, sacó un par de anillos y le propuso matrimonio a Dan. Yeon-seo creía que mientras juraran ante Dios nunca rendirse, podrían recibir la bendición de Dios. Aunque Dan pensaba que la idea de Yeon-seo era muy ingenua, no pudo negarse al mirarla a los ojos con tanta seriedad. En ese momento el coche en la carretera estuvo a punto de atropellar a un niño. Dan inmediatamente se lanzó para atrapar al niño, lesionándose el brazo. Dan no lo tomó demasiado en serio porque sabía que su herida sanaría pronto. Pero esta vez algo inesperado sucedió. La herida de Dan no solo no sanó, sino que además se desmayó y tuvo que ser llevado al hospital. Yeon-seo descubrió todo esto, lo que parecía una señal de convertirse en humano para verificar si Dan era humano. Él y Yeon-seo estaban listos para esperar una tormenta. Si Dan no podía desplegar sus alas, significaría que se había convertido en humano. Después de esperar muchos días, en una noche en que comenzó a llover torrencialmente, Dan estuvo mucho tiempo bajo la lluvia, pero sus alas aún no aparecían. Yeon-seo lo besó felizmente, contenta de que Dan se hubiera convertido en humano. Esa noche los dos estuvieron muy juntos. Dan también le comunicó alegremente al ángel superior la noticia de que se había convertido en humano. Pero el ángel superior dijo que Dan había perdido sus poderes angelicales,
lo cual era una advertencia de que su cuerpo ha comenzado a desvanecerse. Después de conocer la verdad, Dan cayó en la desesperación. Por otro lado, la función estaba a punto de comenzar. Durante el ensayo, Dan llevó un ramo de flores para visitar a Yeon-seo. Sentado entre el público, Dan sintió repentinamente una fuerte ráfaga de viento. En una sala de espectáculos cerrada, ¿por qué habría viento? Dan no pudo evitar mirar a su alrededor y comprobarlo. En ese momento, Yeon-seo había desaparecido del escenario. El ángel mayor vino y dijo, esto es una señal de muerte. Yeon-seo morirá en el escenario el día de la función. Algunas personas están destinadas a morir a manos del mal. Aunque Dan había salvado la vida de Yeon-seo en un accidente de coche, el destino estaba predeterminado e inmutable. Después de que terminó el ensayo, Dan se dirigió a Yeon-seo con el ramo para proponerle matrimonio. Yeon-seo lloró de alegría y abrazó fuertemente a Dan. Mientras discutían el día de su boda, una vez más, le propuso matrimonio solemnemente a Yeon-seo. Sabía que no podía ser humano, pero aún así quería usar sus fuerzas restantes para proteger la vida de Yeon-seo. Así que el día de la actuación, Dan se ofrecería a sí mismo para evitar la muerte de Yeon-seo. Incluso si se desvaneciera estaría bien. Esa noche Dan fue a ver a Yeon-seo para confesarle la verdad que no podía convertirse en humano. También le pidió a Yeon-seo que estuviera preparada para que él pudiera desaparecer repentinamente algún día. Después de decir esto, Yeon-seo simplemente sujetó con fuerza la mano de Dan. No le preocupaban las despedidas inciertas, solo sabía que antes de separarse, ella siempre estaría al lado de Dan. Los dos fijaron la fecha de su boda para una semana después, y luego tomados de la mano fueron al distrito comercial, comenzando a comprar muebles para después de la boda. Mientras elegían, el ángel superior, transformándose continuamente en varios vendedores, decía cosas para sembrar la discordia entre ellos. Dan vio las intenciones del ángel superior y lo llevó a otro lugar, preguntándole por qué estaba causando tanto caos. El objetivo del ángel superior era salvar a Dan, aconsejándole que no sacrificara su vida por alguien que estaba a punto de morir. Viendo que Dan seguía sin comprender, el ángel superior no tuvo más remedio que actuar contra Yeon-seo. Al oír esto, Dan inmediatamente se lanzó a pelear contra el ángel superior, esperando que ya no perturbara sus vidas. En ese momento, Yeon-seo se acercó para detener la pelea. Los tres se sentaron en una cafetería. El ángel superior quería aconsejar a Yeon-seo, pero ella habló primero. Yeon-seo solicitó sinceramente que el ángel superior fuera el eficiente para su boda, viendo a Yeon-seo dando la bienvenida de todo corazón a la felicidad. El ángel superior no pudo resistirse y finalmente decidió dejarlo ir y dejar de interferir. Por otro lado, después de ser arrestados, la tía y el tío querían asumir toda la culpa. Pero la verdadera villana, Runa, seguía sin mostrar remordimiento, sobornando una vez más al personal de iluminación del escenario, con la intención de repetir lo ocurrido hace 3 años, causando daño a Yeon-seo. Esa tarde, Dan fue a la oficina de Runa, advirtiéndole que debía detenerse ahora y no cometer más crímenes, o definitivamente la mataría. Debido a las malas acciones de su familia, la presentación había recibido una gran cantidad de solicitudes de reembolso por parte del público, y la compañía inmediatamente cayó en crisis. Yeon-seo sabía que si este problema no se resolvía adecuadamente, el grupo de baile solo sería eclipsado por el escándalo y desaparecería gradualmente. Inmediatamente tomó una decisión decisiva, proponer una conferencia de prensa. Yeon-seo usó la conferencia de prensa para establecer la presentación como un nuevo comienzo para el grupo de baile, esperando que el público olvidara el impacto del escándalo y se concentrara en apreciar y transmitir el arte. Después de la conferencia de prensa, Yeon-seo le dio a Kang-woo una tarjeta de invitación de boda que ella y Dan habían diseñado personalmente. Kang-woo vio que Yeon-seo se enamoraba y aún quería lograr este amor, pero usó palabras para disuadirla, diciendo que después de que Dan Kang se fuera, Yeon-seo tendría que soportar el dolor de perder a su amante por el resto de su vida. Pero Yeon-seo ya había aceptado todo. Ella respondió que incluso unos segundos de profundo afecto a veces podían bastar para ser recordados toda la vida, y que Kang-woo debería ser quien mejor comprendiera este sentimiento. En este momento, Kang-woo finalmente reveló que la forma de convertir a un ángel en humano es sacrificándose a sí mismo. Yeon-seo quiso confirmar esta afirmación y luego fue a la iglesia. Pero por un ángel superior que ella conoce algo, resulta que la razón por la que Dan regresó al mundo mortal para cumplir su misión fue que el día del accidente automovilístico, que involucró a ella y al secretario Cho, él había violado la orden y salvó a Yeon-seo. Sabiendo que Dan había pagado silenciosamente el precio por ella, Yeon-seo decidió que nunca dejaría morir a Dan. Mientras tanto, Nina finalmente decidió irse de casa y cortar proactivamente el contacto con su familia, sin querer involucrarse con esa gente despreciable. Esto enfureció profundamente a Runa, y su odio hacia Yeon-seo creció aún más. Al día siguiente, Runa llevó una gran cantidad de dinero en efectivo y se lo entregó al personal de backstage. Afortunadamente,
Dan había estado vigilando de cerca y finalmente incitó al cómplice, diciéndole que fingiera cooperar y continuara reuniéndose con Runa, pero en realidad que le reportara todo a Kang-woo. Por otro lado, Nina había presentado repetidamente su renuncia a Jeon-seo, queriendo dejar la compañía de danza, pero todas fueron rechazadas por Jeon-seo. Jeon-seo esperaba que Ni diera continuar bailando ballet, pudiendo asumir el puesto de líder del equipo en el futuro. Jeon-seo decidió en silencio en su corazón asumir la responsabilidad de su propio destino, aceptar la muerte con calma y no dejar que Dan muriera por salvarla, sino a causa de salvarla. El día de su boda, el ángel superior finalmente abandonó su obsesión y envió sus bendiciones a ambos. Esto hizo que Dan estuviera muy agradecido de que el ángel superior lo entendiera. A la boda solo asistieron el mayordomo y el perro mascota. Jeon-seo, con un vestido de novia y un ramo de mostaza, caminó por la alfombra blanca de la mano del hombre que amaba. Después de leer sus votos, se besaron. Tras la boda, cada vez que se miraban, lo hacían con miradas profundas y penetrantes, viviendo cada segundo como si fuera un año. Ese día, después de que Dan se fuera, Jeon-seo también fue a la iglesia. Sostuvo el pañuelo del ángel y le dijo a Dios que estaba dispuesta a renunciar a todo por el hombre que amaba. Sin embargo, justo en el lugar donde Jeon-seo estaba rezando, Dan también había hablado con Dios. Él también estaba dispuesto a cometer cualquier crimen por la mujer que amaba. Dan luego fue a un edificio abandonado, donde Runa lo estaba esperando. Tal como Dan había jurado ante Dios, estaba dispuesto a cometer un crimen por Jeon-seo, incluso ante Kal-el. Dan se acercó a Runa, y cuando estaba a punto de matarla, un sicario lo apuñaló en el abdomen, hiriéndolo. En ese momento, el ángel superior apareció en la escena haciendo todo lo posible para detener a Dan una última vez. Pero Dan no se dejó convencer como si su vida estuviera destinada a luchar por Jeon-seo. Ese era su mayor deseo. En ese instante, el sicario levantó su cuchillo y se abalanzó sobre Dan. De repente, el ángel superior se deshizo del sicario con solo un chasquido de dedos. Dan miró al ángel superior con incredulidad, sin esperar que el ángel que siempre lo había impedido cometiera un crimen para cumplir su deseo. Tras matar al sicario, el ángel superior se arrodilló en el suelo, esperando el castigo de Dios. Tras matar al sicario, el ángel superior se arrodilló en el suelo, esperando el castigo de Dios. Los dos se enfrentaron, finalmente expresando su intención de sacrificarse el uno por el otro. Solo podía expresar su apoyo a Dan de esta manera. Le dijo a Dan con franqueza que estaba profundamente influenciado por su humanidad, comprendiendo gradualmente la enredadera del amor y el odio en el mundo. En ese momento, Jeon-seo estaba en la iglesia, volcando un montón de pastillas para dormir con la intención de acabar con su vida. Solo podía expresar su apoyo a Dan de esta manera. Los dos se enfrentaron, finalmente expresando su intención de sacrificarse el uno por el otro. Pero después de la discusión, Dan, herido y caído en los brazos de Jeon-seo, usó todas sus fuerzas para decirle que no muriera, que viviera bien. Después de decir esto, cayó en coma. Después de que Jeon-seo llevó a Dan al hospital, Kang-woo también llegó. Le dijo a Jeon-seo que Dan parecía haber resultado herido porque quería matar a Runa. Jeon-seo se dio cuenta de que Dan había dejado de lado su propia muerte y no pudo evitar suspirar. Kang-woo también señaló con agudeza que, si bien parecían estar pagando el precio el uno por el otro, en realidad, ambos eran egoístas, porque ambos tenían miedo de quedarse solos en el mundo. Jeon-seo se sintió muy agraviada por la crítica. Ya no le habló a Kang-woo, solo dejó un mensaje diciendo que ya no bailaría ballet porque los siguientes 3 días serían los últimos días de Dan en este mundo. Ella tuvo que protegerlo en cada paso del camino a Vastreng. Después de que Dan recibió el alta del hospital, llevó a Jeon-seo a la iglesia para presentar sus respetos al ángel superior que se había convertido en polvo por culpa de ellos. En el escritorio del ángel superior, Dan vio un informe. Resultó que antes de decidir morir, todavía había rezado a Dios para darle a Dan y Jeon-seo una oportunidad de estar juntos. Después de la muerte del subordinado, el odio de Runa creció aún más. Ella quería vengarse de Dan. En este punto, Nina y la policía unieron fuerzas para tender una trampa, engañando a Runa para que fuera capturada por la policía en el acto. Y luego la policía encontró muchas pruebas en el teléfono del subordinado que implicaban a Runa, suficientes para condenarla. Con el arresto de Runa, la seguridad de Jeon-seo parecía dejar de ser una amenaza. Tras la persuasión de Kang-woo y Dan, Jeon-seo finalmente aceptó continuar participando en la actuación. La presentación pública 3 días después también sería el día en que Dan desaparecería. Por la mañana, Dan y Jeon-seo se tomaron de la mano y salieron de casa sin tristeza en sus rostros. Habían preparado esta despedida durante mucho tiempo y habían derramado innumerables lágrimas por ella. Ahora debían afrontarlo con una sonrisa. En ese momento ocurrió un incidente en el centro de detención. Runa, todavía impenitente y fingiendo autodespedirse de la vida, fue llevada al hospital por la policía, agredió a una enfermera en el hospital. Después de cambiarse de ropa, fue al edificio de la compañía de danza. Runa reveló intencionadamente su ubicación a Nina,
diciéndole que su objetivo no era Yeon-seo, sino matar a Dan. Runa sabía que Nina, con su amabilidad, definitivamente informaría a Dan, atrayéndolo fuera de la sala de actuaciones. De hecho, después de que Dan recibió la noticia, fue inmediatamente a buscar a Runa al edificio, justo cuando terminaba la primera actuación del programa. Durante el descanso, Yeon-seo salió de la sala de actuaciones y accidentalmente vio a una chica con un arma siguiendo a Dan. Después de que Dan registró el edificio, finalmente localizó a Runa. La persiguió, pero Runa se dio la vuelta de repente y tiró el arma al suelo, diciendo que esa era una oportunidad para que Dan la matara. Dan luchó internamente, pero finalmente no actuó y dejó que la policía se llevara a Runa. Cuando se llevaron a Runa, ella le dijo a Dan: la muerte debería haberte pertenecido, lo que hizo que Dan temiera cada vez más. Me preguntaba si la renuencia de Runa a matarlo significaba que ya había matado a alguien más. En ese momento, en el camerino, Yeon-seo entró con el rostro pálido y le preguntó apresuradamente a Nina si asumiría el papel principal al día siguiente. Después de hablar, Yeon-seo subió al escenario. En el escenario se representaba la escena de la protagonista fingiendo estar muerta, pero en realidad la muerte estaba llegando para Yeon-seo. Después de descubrir que Runa tenía un arma, Yeon-seo intentó detenerla, pero Runa la apuñaló en el estómago. La sangre en el estómago de Yeon-seo se hizo cada vez más vívida en el escenario, pero ella le había prometido a Dan que le daría la actuación más perfecta. Cuando terminó la actuación, Yeon-seo se desplomó en los brazos de Dan después de bajar del escenario. Todos llevaron a Yeon-seo al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Dan observaba el reloj de cuenta regresiva mientras se acercaba la medianoche, marcando los segundos. Se arrodilló fuera del quirófano, esperando poder convertirse en polvo como deseaba, porque eso significaba que Yeon-seo podría sobrevivir. De repente, su cuerpo comenzó a volverse transparente, y Dan sonrió antes de convertirse en una bocanada de humo verde. Aunque Yeon-seo escapó de la guadaña de la parca, permaneció inconsciente, con signos vitales poco prometedores, en riesgo de morir en cualquier momento. Mientras tanto, Runa, estando en el centro de detención, no pensaba en las graves heridas de Yeon-seo, sino en si Nina la reemplazaría como protagonista. Después de confirmar la noticia con la policía, Runa mostró una expresión de alegría. Toda su planificación no había sido en vano. Ahora Nina finalmente podría obtener el puesto de sus sueños. Pero al segundo siguiente, la policía reprodujo un video de noticias, revelando que Nina había anunciado su retiro inmediatamente después de la actuación. Pero al segundo siguiente, la policía reprodujo un video de noticias, revelando que Nina había anunciado su retiro inmediatamente después de la actuación. Al enterarse de este resultado, Runa se desmayó. Pasaron días, pero Yeon-seo seguía sin despertar. Pasaron días, pero Yeon-seo seguía sin despertar. La condición de Yeon-seo no era prometedora, e incluso Dan había desaparecido. En ese momento, Kang-woo, Dan debería haberse convertido en polvo, y la pluma del pañuelo debería haberse vuelto negra. Resulta que después de que Dan desapareció, regresó al cielo. Dios emitió un decreto divino, afirmando que fue porque el ángel superior había suplicado persistentemente por misericordia, y porque Dan había resistido la tentación de matar, que Dios estaba dispuesto a perdonar los pecados de Dan y permitirle ascender al cielo una vez más. Dan volvió a ser un ángel y regresó al mundo humano. Pero ahora su cuerpo era angélico, y los humanos no podían verlo. Para encontrarse con Yeon-seo, entró en el sueño de Yeon-seo. En el sueño, Dan llevó a Yeon-seo a casa desde el hospital. Los dos vivieron una feliz vida de casados. Pero una noche, mientras Yeon-seo estaba acostada en los brazos de Dan, de repente preguntó si estaba en una ilusión ahora, porque Yeon-seo no podía sentir los latidos del corazón. Dan, viendo que Yeon-seo había descubierto la verdad, Dan no lo negó. Acarició el rostro de Yeon-seo, diciendo que conocerla y amarla fueron los mayores regalos que este mundo le había dado. Finalmente, la besó por última vez. Al mismo tiempo, en la realidad, Dan estaba junto a la cama del hospital y besó a Yeon-seo. Cuando una lágrima cayó sobre el rostro de Yeon-seo, la pluma del pañuelo se quemó instantáneamente. Dan sacrificó su vida de nuevo para conseguir la recuperación de Yeon-seo. Unos meses después, Yeon-seo se recuperó y volvió a dirigir la empresa. Como líder, no mostró piedad para hacer que su tío y su tía y Rona pagaran por los crímenes que merecían. En cuanto a la reorganización de la empresa, Yeon-seo fue muy comprensiva. Pero a nivel personal, Yeon-seo nunca pudo escapar de la sombra de Dan. A menudo sentía que Dan seguía a su lado, así que hablaba con el aire e iba al banco donde se conocieron por primera vez los días de lluvia. Esperando a que Dan apareciera bajo la lluvia, el ama de llaves no soportó ver a Yeon-seo atrapada en el amor. Así que, finalmente aprovechó la oportunidad para invitar a Yeon-seo a tomar algo. Sacó una caja que encontró en la habitación de Dan y la puso sobre la mesa.
diciendo con enojo que Dan en realidad había tenido la intención de dejar a Jeonseo. Resultó que la caja estaba llena de tarjetas de aniversario. Dan las había estado escribiendo desde la primera semana de su matrimonio hasta su 10º aniversario. Después de leer las tarjetas, Jeonseo rompió a llorar. Se desplomó en los brazos de la ama de llaves, diciendo que todavía no quería olvidar a Dan. De hecho, Dan siempre había estado al lado de Jeonseo, solo que esta vez los humanos no podían verlo. Después de la actuación, Kang-woo decidió dejar la compañía de danza e irse al extranjero. Antes de irse, se reunió con Nina. Nina se despidió del escenario y se convirtió en profesora de danza. Ella sintió que esa era la vida que le convenía. Ese día, Seo volvió al banco donde los dos se conocieron por primera vez. Dan se sentó silenciosamente a su lado, escuchando a Jeonseo hablar consigo misma, justo cuando estaba a punto de secarle las lágrimas a Jeonseo. Jeonseo giró la cabeza de repente y vio a Dan a su lado. En ese momento, Dan apareció ante ella como si fuera una existencia real. Jeonseo cuidadosamente extendió la mano, tocó el lugar donde estaba el corazón de Dan, y, en efecto, había calor y un latido. Jeonseo lo abrazó con alegría. En ese instante, la estola de seda angelical en el pecho de Dan desapareció repentinamente. Resultó que ayer, Dan había escrito su informe final a Dios. Él había comprendido el propósito de la misión que Dios le había encomendado, que era observar a la humanidad de ahora en adelante. Dan acompañaría a Jeonseo como humano, cumpliendo la misión de observación de por vida. Él seguiría la voluntad de Dios, disfrutaría de este amor milagroso y viviría feliz con Jeonseo. Aquí termina la película. Si te gustó, por favor, dale un me gusta para motivarnos a crear más videos geniales.